Ok, en esta ocasión voy a intentar explicar cómo sumar varias fuerzas o varios vectores fuerza. eh, Esto con el fin, ¿verdad?, de poder obtener un vector resultante. Primeramente, bueno, tenemos que descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares y posteriormente sumar cada una de sus componentes, ¿ok? Tanto en X como en Y, o las componentes horizontales y las componentes verticales, si lo queremos ver de esa forma. Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño repaso de los vectores unitarios, solamente porque aquí pues lo voy a utilizar bastante para expresar las componentes de cada vector de forma vectorial. Entonces, esto yo ya lo expliqué, este tema de los vectores unitarios yo ya lo expliqué en otra ocasión. eh, entonces solamente voy a hacer un pequeño resumen, nada más para tenerlo claro. Entonces, con el tema de vectores unitarios, rápidamente, nosotros teníamos, por ejemplo, un plano. Si nosotros tenemos un plano, voy a hacerlo un poco más aquí. Ok, un plano XY. Y en este caso nosotros vamos a tener nuestros vectores unitarios. Ok, a este le vamos a llamar I y a este le vamos a llamar J. Por otro lado tenemos a nuestras componentes del vector. Ok, supongamos que aquí tenemos un vector F, ok, y aquí vamos a tener a la componente en Y. Este va a ser FY. Recordemos que eso está como magnitud. Y claramente aquí vamos a tener pues nuestro ángulo. Ahora bien, nosotros ahí tenemos esos vectores unitarios. ¿Cómo podemos definir a esos vectores unitarios? Básicamente, en coordenadas cartesianas, esos vectores unitarios los podemos definir de la siguiente forma. El vector I tiene como coordenadas 1,0, o también podría adquirir las coordenadas de menos 1,0, dependiendo de la dirección que tenga el vector. En este otro caso del J lo definimos como 0,1, ¿ok? Al final, bueno, si nosotros queremos determinar la magnitud de I, simplemente ingresamos a la raíz cuadrada, 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, y eso pues nos va a dar 1. ¿Ok? Y lo mismo con J. Con J hacemos lo mismo, aquí sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, y obtenemos como magnitud 1. Ok, entonces nosotros tenemos que expresar estas componentes, tanto fx como fy, en componentes vectoriales, porque en este momento tenemos componentes escalares. Entonces tendríamos que multiplicar a fx por este vector unitario y al vector fy por el vector unitario j. Para representar a fx como un vector, entonces tendríamos que multiplicar a fx, a la magnitud de fx, que al final eso es lo que tenemos, por el vector unitario, ¿ok? El vector unitario i, que al final eso se convierte en fx por lo que tenemos acá, ¿ok? Que sería 1,0. Perdón, 1,0. Bien, y para lo mismo para el fy, ¿ok? Para el fy tendríamos la magnitud de fy por j, y eso lo podríamos expresar que básicamente es un escalar por un vector. Pero como en este caso estamos multiplicando por un vector unitario, entonces básicamente queda la misma magnitud de la componente, ya sea fx o fy,
¿okay? Aquí es FY, pero en vector, en términos vectoriales, ¿okay? Entonces esa es la función del vector unitario, convertir esas componentes que tengan ese mismo valor pero en forma vectorial o en términos vectoriales. Ok, y bueno, acá continuando con esto, entonces nos quedaría, pues esto se multiplica a cada uno, se hace una distribución y entonces nos quedaría fx, la magnitud, 0, y acá nos quedaría 0, la magnitud de fy. Ok, y ya ese sería pues nuestro vector fy y nuestro vector fx. Okay. Si nosotros graficamos a cada uno de esos vectores, pues nos quedaría en el por ejemplo, el fx nos quedaría por acá, fx, y el fy nos quedaría 0, fy. Entonces por acá tendríamos fy para ese vector, para ese vector f. Ok, ahora bien, nosotros este vector, por ejemplo, nosotros lo podríamos definir como la magnitud de fx, okay, 0 en y. Y lo mismo podemos hacer con este. Aquí podríamos decir que es 0 en x, la magnitud de fy. Okay. Ahora bien, este vector que nosotros tenemos ahí, podríamos expresarlo como f igual a fx como vector más fy como vector. ¿Okay? Y básicamente, bueno, ese sería el resumen que quería realizar sobre vectores unitarios. ¿Okay? Voy a eliminar esto por acá. Ok, ahora teniendo en cuenta lo de los vectores unitarios, vamos a trabajar solamente con vectores. Bien, ahora lo que vamos a hacer es descomponer cada uno de los vectores. Entonces voy a iniciar con f1. Ok, iniciamos con f1. Para el vector f1 tenemos que fx, o más bien voy a dibujar el triángulo que se forma ahí, que básicamente es este. Sería este triángulo que vamos a ver cómo lo puedo. Este triángulo es el que estoy utilizando. Ese triángulo anaranjado sería este. Ahora vamos a tratar de dibujar las componentes. ¿Okay? Entonces, en este caso tendríamos las componentes ahí, que en este caso sería fx como vector y fy como vector, y aquí tendríamos al vector f. Entonces, nosotros ¿cómo podríamos definir al vector f1? Que sería este. Ok, primeramente voy a determinar f1x. ¿Okay? f1x sería la magnitud de f. Acá está el ángulo alfa. ¿Okay? Que sería la magnitud de f1 aplicando trigonometría por el coseno de ese ángulo. ¿Ok? Ahora acá tenemos que multiplicar por el vector unitario para formar el vector. Ahora f1y, nosotros tendríamos la magnitud de f1 aplicando trigonometría por el seno, ¿verdad?, del ángulo, y multiplicamos por el vector unitario j. Entonces nosotros podríamos expresar al vector f1 como f1x más f1y, ¿okay?, como vector. Recuerde que aquí está punta con cola y se suman por el método del paralelogramo. Eso con respecto a f1. Ahora con respecto a f2
¿ok? Lo que tendríamos es este otro triángulo de acá. Ese triángulo verde es el que tendríamos. Entonces voy a dibujar ese triángulo para ubicar cada elemento, cada término. Y aquí estaría F2, Fy y Fx. Y aquí estaría el ángulo beta. En este caso, el Fx va en este sentido y el Fy va en este otro sentido. ¿Okay? Entonces ya lo tenemos. Ok, ahora determinamos F2x, que sería igual a la magnitud de F2. Aplicamos el mismo razonamiento que aplicamos en el vector F1. En este caso, aplicando trigonometría, igualmente, por coseno, porque es el adyacente, ¿verdad?, a ese ángulo. Ok, y por el vector unitario y, F2y sería la magnitud de F2 por el seno de ese ángulo beta por el vector unitario. Ok, acá voy a colorear este triángulo. Ahora podríamos definir al vector F2 como la suma de sus componentes. Acá, bueno, me faltó agregar el F2y es positivo y el F2x es negativo, ¿ok? Porque estamos utilizando esta convención. Todo lo que va en ese sentido es positivo, todo en este sentido es positivo, negativo en ese sentido y negativo en este otro. ¿Ok? Entonces en este caso el F2x sería negativo. ¿Okay? Entonces ahora definiendo al vector F2 tendríamos a F2x negativo más el F2y. ¿Ok? Ahora bien, lo mismo hacemos con el vector F3. Ok, entonces así quedaría pues nuestro vector F3. Aquí nada más cabe mencionar pues los signos que hay que considerarlos, tomarlos bastante en cuenta. Ok, ahora lo que debemos hacer es tomar todas esas fuerzas y sumarlas. Entonces, para obtener Fr, la fuerza resultante, nosotros tenemos que hacer F1 más F2 más F3, ¿ok? Para obtener esa fuerza resultante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suponiendo que todavía en este caso, o en estos casos, estos vectores unitarios todavía no los estamos multiplicando, suponiendo que todavía no se han multiplicado por los vectores unitarios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer F1 más F2 más F3, ¿ok? Entonces aquí primeramente tenemos que colocar a F1 en términos de las componentes, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ok, entonces lo que hacemos básicamente es vamos a continuar igual y colocamos las componentes de F1. Entonces vamos a colocar F1x por i, es decir, como vector, más F1 más F1y en J, ¿ok? Ahora las componentes de F2, que tendríamos a F2x sería negativo, ¿verdad?, por i, más F2y, que sería positivo, por J, ¿ok? Luego más,
sería menos f3x por y menos f3y por j. Ok, entonces acá podemos sacar un factor común, ¿verdad? Para agrupar los que están en y y los que están en j. Entonces básicamente aquí tendríamos f1x menos f2 menos f2x menos f3x y todo esto en y más todo lo que está en y, ¿okay? O en j. Entonces sería f1y más f2y y menos f3y y todo esto en j, ¿ok? Entonces ya ves que ya tenemos agrupados todas las componentes en y todas las componentes en j. Eso es importantísimo entenderlo, que para sumar vectores tenemos que sumar las componentes en y por aparte las componentes en j, ¿ok? Las componentes horizontales, todas las horizontales las sumamos y todas las verticales las sumamos, ¿ok? Por aparte. Eso es importante. Entonces de acá nosotros podemos extraer, por ejemplo, todo esto podría ser frx y todo esto de acá podría ser fry. Entonces fr lo podemos expresar como una fuerza resultante en x, en y, ¿ok? Y esto le sumamos una fuerza resultante en y, en j, ¿ok? Entonces ya tenemos a nuestro vector resultante en sus componentes cartesianas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos graficar ese vector resultante. Si nosotros graficamos ese vector resultante, nosotros acá tenemos a y y a x, ¿ok? Nosotros podemos decir que este es el vector resultante, fr, y justamente en este punto está frx en y, ¿ok? Y justamente en este punto de acá está fry en j, ¿ok? Y bueno, estas serían las componentes rectangulares del vector resultante, ¿ok? Ahora bien, nosotros podemos determinar la magnitud de ese vector resultante, que es esa, ¿ok? Y básicamente nosotros tenemos este triángulo que se forma por acá, ¿ok? Nosotros tenemos ese triángulo rectángulo y bueno, para determinar esa magnitud nosotros podemos aplicar Pitágoras, que es bastante sencillo, y nosotros tendríamos la raíz cuadrada de la magnitud de frx al cuadrado más la magnitud de fry, ¿okay? Al cuadrado, y ahí tendríamos nuestra magnitud. Ahora bien, nosotros acá tenemos un ángulo, nosotros también podríamos determinar esa dirección de la fuerza resultante. Ese ángulo nosotros lo podríamos expresar como tangente inverso de fry sobre frx, ¿okay? Y nosotros ahí tendríamos nuestra dirección del vector resultante en términos de ángulo. Entonces voy a ordenar esto un poco. Nosotros podríamos expresar el vector de esta forma. Que esto son las coordenadas cartesianas o un vector cartesiano, y de esta otra forma, que básicamente
FR como vector sería la magnitud de FR y el ángulo, ¿ok? Esta otra forma de expresar ese vector resultante se le conoce como coordenadas polares, ¿ok? Y bueno, eso sería con respecto a la suma vectorial, y esas dos formas son bastante válidas para expresar un vector.